Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro segundo ciclo de charlas, Cultiva tu Bienestar Personal. Mi nombre es Micaela Di Giulio y los acompaño desde el canal de YouTube de Taraná Ediciones. Y bueno, mientras se van sumando, les cuento que nuestras charlas, este segundo ciclo, se realizarán a las 19 horas de España, pero también estamos invitando a cualquier persona que se quiera sumar desde América. Hablaremos con diversos autores de la editorial y especialistas en tema de lo que es el bienestar. Y nuestro propósito es compartirles herramientas que puedan integrar también en su día a día o simplemente conocimiento acerca de diversos temas. Así que sin más tardar y con mucha alegría, les presento a Jaume Salinas, que bueno, ya lo conocen, es el fundador de Taraná Ediciones y que nos va a contar un poco acerca de nuestra entrevistada de hoy y acerca de su trayectoria y el tema que vamos a tratar. Jaume, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mica. Buenas tardes a todos. Bueno, cuando programamos el ciclo de charlas, una de las charlas estaba prevista hacerla con Àngels Miret, que es la que tendremos hoy la ocasión de hablar con ella. Ella es autora de un libro que editamos, El Centro Educativo de Duelo, que está destinado básicamente a facilitar herramientas al personal docente de cómo gestionar situaciones de duelo entre los infantes, no solamente temas de muerte, sino también otras situaciones que produce la vida y que son situaciones que encajan dentro de lo que es el duelo. Cuando hablamos con ella para programar la actividad, creo conveniente que, dado la época que nos ha tocado vivir, el tema que fuésemos a enfocarlo es de cómo acompañar a los menores en tiempos de crisis. Y este es el título de la entrevista de hoy que tenemos con Àngels Miret. Àngels Miret es una psicopedagoga que se ha dedicado al mundo de la enseñanza prácticamente durante toda su carrera profesional. Ha desarrollado colaboraciones con diversos centros de la administración pública catalana, así como colaborar con diversos centros relacionados con profesionales de la enseñanza, asociaciones de padres, y también ha desarrollado o aportado su experiencia precisamente en el proceso de duelo. El duelo, que es el sentimiento que tienes cuando se produce una pérdida, normalmente relacionada con la pérdida de un ser querido, pero también con otras pérdidas que da la vida. Creo que será una muy buena aportación y además la quisimos hacer precisamente en estas fechas en que hay el inicio escolar y en que este curso nuevo que empieza ahora, lleno de incógnitas, evidentemente, pero que esperamos y deseamos de que sea mejor que el anterior. Y sin nada más, cedo la palabra nuevamente a Micaela para que pueda seguir desarrollando la entrevista hoy programada. Gracias. Muchas gracias, Jaume. Hola, Àngels, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Buenas Micaela. tardes. Hola, Jaume. Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí. Bueno, aquí tengo tu libro, está aquí al lado y bueno, estuve apuntando, escribiendo porque me fascinó y quería que comencemos la entrevista y nos cuentas un poco acerca de cómo conociste a Jaume y cómo surgió la idea de publicar el Centro Educativo del Duelo. Y bueno, empecemos de ahí y luego comenzamos a la entrevista, pero para que te conozcan un poco también por ese lado. De acuerdo. Mira, pues el libro surgió de una experiencia muy triste, vivida en una escuela en la cual yo era directora. Esto era el año 2007, y entonces murieron 2 alumnos con 5 semanas de diferencia. Entonces pedimos ayuda. En ese momento Alba Payás nos ayudó con unas orientaciones. Ella nos dijo muy sincera que ella no tenía experiencia con niños ni con centros educativos, pero nos dio algunas ideas. Y a partir de aquí pues trabajamos el duelo, que fue muy triste, pero fue muy intenso como lo trabajamos. Una semana dedicada a Jana cuando murió y otra pues a Paul, ¿no?
Entonces, a partir de aquí yo hice un cambio laboral, entonces fui a trabajar a los servicios educativos del Departamento de Educación. Entonces, ahí están también los psicopedagogos, ¿no?, que atienden a varios centros y empezaron a pedirme ayuda. Entonces, me pedían ayuda, pero yo vi que tenía una experiencia, pero no tenía formación. Entonces, ya empecé primero formación con Alba Pallás, después con Angie Carmelo y con varias formaciones. Todo me parecía poco y aún hoy han pasado 14 años, sigo formándome también. Y entonces las coincidencias, ¿no?, que con Alba fuimos manteniendo el contacto, me formé con ella. Un poco después estaba en un grupo de duelo en Girona, que organizábamos muchas conferencias, charlas, y entonces ahí conocimos a Angie Carmelo y a Luján, que era un placer estar con ellas. A partir de aquí pues se derivó también una amistad. Y entonces en uno de esos días que yo les comentaba lo que estaba haciendo en casa de Angie, creo que fue que Angie me dijo: yo te voy a poner en contacto, habla con mi editor, que es Jaume, que es el editor de Angie, ¿no? Y así fue como yo pensé, uy, eso son palabras mayores, ¿no?, eso de hacer un libro, pero luego Alba también me animó: Ángel, tienes que publicar tu experiencia, y así se fue hilando. Conocí a Jaume y se lo agradezco mucho porque él me facilitó pues la publicación del libro y poder explicar la experiencia, y además pues con esa ya acumulada, ¿no?, de casi unos 10 años ya, casi, ¿no?, de experiencia, pues yo podía ir integrando también en el libro las experiencias que iba viviendo. Sí, y te digo algo que me pareció súper útil, la cuestión de que hay muchísimos libros que están basados en la teoría, ¿no? Y que están muy bien, pero lo que tienes aquí son casos concretos también, y eso es súper útil, aporta un montón, especialmente trabajando. Yo siento que por ahí los docentes o hasta los padres, ¿no?, en el acompañamiento y los directivos, les faltan estos recursos y que salen por situaciones muy espontáneas, ¿no? Que es el suceso del duelo, y ahora ¿qué hago? Entonces, tener este material es fundamental, y te digo que hay pocos libros de este tema. Es la frase que dices, ¿no?, ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Nos ha pasado esto, y he estado muchos años acompañando a centros que pasaba alguna situación muy traumática, pues una tarde, noche, ese día, al día siguiente, ¿cómo lo afrontamos?, ¿qué hacemos? Y de aquí fue surgiendo pues esta primera parte del libro, que es cómo lo afrontamos, ¿no?, según qué circunstancia. Luego está el acompañamiento emocional, ¿no?, que eran las sesiones que ya hacían una vez estaba afrontado, entonces cómo acompañamos emocionalmente esta situación, ¿no? Y entonces fue todas estas orientaciones que hay son las que yo les daba a los profesores, y claro, aprendiendo continuamente, porque salen dudas, salen situaciones distintas. Entonces, bueno, y esa parte es la que yo creo que con el tema de hoy pues nos encaja también, ¿no?, esta parte de acompañar emocionalmente a los menores, ¿no? Nos encaja porque es válida igual para acompañar un duelo por muerte que para acompañar esos duelos, pérdidas, micropérdidas que se van sufriendo, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿no? Absolutamente. Yo creo que estamos atravesando un momento sumamente... bueno, a ver, hablo porque estamos pasando el momento, estoy segura que otras generaciones han tenido que afrontar otro tipo de situaciones a nivel global o a macro, ¿no? Pero lo que pasa ahora es que siento que estamos más conectados. Hay más visibilización de las cuestiones, ¿no? Estamos como más sumergidos a nivel colectivo en información, en los sucesos, y todo esto que sucedió, el momento que estamos viviendo ahora, ¿cómo crees que transformó, por ejemplo, el bienestar y la salud mental de los menores, de los niños y los adolescentes, por ejemplo, en la cuestión de los duelos que están viviendo? ¿Has notado alguna transformación, por ejemplo? ¿Es más evidente la cuestión de lo que es el duelo ahora para los menores? A ver, que hay más conciencia de que estamos en duelo no solo por muerte, eso hay más conciencia. Entonces eso ya es bueno de entrada, ¿no? Que se puede atender más si hay más conciencia, ¿no? De que se tienen que atender diferentes situaciones cuando una persona lo está pasando mal, ¿no? Entonces, bueno, estamos en tiempos de crisis, ya lo estábamos, porque el mundo podemos decir que está en crisis, ¿no? Y en momentos de cambios, y esta situación puso más en evidencia pues todos estos cambios, esta incertidumbre pues económica, social, climática, ¿no? Lo puso más en evidencia, ¿no? Yo antes de seguir solo quería hacer un apunte a las personas que luego estén viendo la charla, de que recuerden un momento
en que cuando eran menores, niños, niñas, adolescentes, no se sintieron acompañados en alguna situación en que se les dejó de lado, que hubiesen necesitado que alguien les explicara qué estaba pasando, si les permitieron despedirse de familiares, de mascotas, si les explicaron qué estaba pasando. Y eso, conectar con ese momento de cuando éramos, ¿no?, menores, también ayuda también a entender un poco cómo se pueden sentir ahora algunos niños y niñas que están pasando por situaciones también difíciles, ¿vale? Conectar con nuestro niño o niña interior. Conectar con ese niño o niña interior, pienso que es interesante, ¿no?, tenerlo en mente, y también pues ponerle nombre a la emoción que están, que les vibra todavía ahora, ¿no? Pues todavía qué rabia todavía cuando pienso en aquello que pasó, ¿no? O qué tristeza, o qué impotencia, que yo no pude hacer nada. Bueno, también conectar con ese niño o niña, ¿no? Eso va muy bien porque en el día a día, como profesores y como familias, cuesta un poco, ¿no? Porque vas así mirando para adelante y cuesta un poco mirar atrás. Pero ponerse en su lugar ayuda mucho a decir, a ver, ¿no? A mí no me hubiera gustado que minimizaran lo que yo sentía en ese momento. Si yo estaba con mucha pena, con mucha impotencia, con mucha rabia, frustración, ¿no? Entonces, qué hubiéramos necesitado nosotros para también poder darlo ahora, ¿no? Como esta reflexión es importante, ¿no? Ir a menudo ahí, porque si vamos solo así para adelante, entonces se cae en no acompañar como necesitan, ¿no? Exacto, si estamos hablando de acompañar, tenemos que ponerlos en el lugar del otro, ¿no? Empatizar desde esa manera, porque todos fuimos niños. Sí. Sí. Y además, me gusta, en otra charla también lo comenté, por ejemplo, que esta situación nos ha puesto, se ha podido definir con muchas palabras que empiezan con el prefijo i, in, ¿vale? Si pensáis algunas, seguro que os vienen a la mente algunas. Como tenemos poco tiempo, iré diciendo. Ha sido una situación inédita, ¿vale? Como irreal, como incómoda, irreversible, como inconcebible, inesperada, que nadie se esperaba lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, estos prefijos indican privación o ausencia, ¿no? Y entonces, bueno, es una situación pues que nos ha puesto delante, así a nivel global, ¿no?, de muchas privaciones. Y entonces, bueno, los adultos tenemos nuestros mecanismos para entender o para comprender o para saber y para gestionar cómo vamos a llevar esta situación. Pero si pensamos en los menores, les vino así, les cayó como del cielo, pues un confinamiento. Estuvieron 43 días, los niños y niñas, que yo estaba atenta a las noticias. Esos días creo que lo estaba todo el mundo, aunque soy solo de mirar titulares, pero esos días creo que estábamos todos como a ver qué pasa, cada hora pasaban cosas. Y tardaron pues los políticos 43 días en hablar de que existían tantos niños y niñas en el mundo, ¿no? Que con el confinamiento ahí se quedaron encerrados, que solo los veías en los balcones o en las terrazas, ¿no? Claro, eso es una situación. Nuestros padres hablaban de cuando vivieron la guerra y cómo la vivieron también, pero es que ahora nuestros niños van a hablar de cómo vivieron esa situación, porque no todos, ¿no? Quiero pensar que la mayoría la vivieron pues que con más papás, con más juegos, con más vínculo, pero es que muchos, son muchos los que vivieron esa situación, pues familias con pisos que no tenían pues acceso al exterior, sabiendo que se quedaban sin trabajo sus papás, que no iban a cobrar, cuanto las circunstancias son más desfavorables, pues también se fomenta más la violencia, el maltrato, más separaciones. Entonces, pensar que ahí dentro de esas cuatro paredes estaban pues un montón desde bebés hasta adolescentes, ¿no? Entonces, eso también va a ser una situación como imborrable, poniendo otra va a ser una situación imborrable, ¿no? Que deja unas huellas, ¿no? Y ahora las que se están estudiando más, ¿no?, son las de edad jóvenes y adolescentes, ¿no? Porque, bueno, no más que estudiarse es que se ha desbordado, ¿no?, la demanda de asistencia por salud mental. Entonces sabemos cómo se han desbordado pues las conductas suicidas, las autolesiones,
las depresiones, la ansiedad, los miedos, ¿no? Todo eso, se han agravado mucho los problemas de salud mental, ¿no? Sí. Entonces, la OMS dijo en 1946, ya hablamos casi de un siglo, que definió la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces dices, vale, yo creo que es imperativo reflexionar pues, sobre qué salud, entre comillas, también nos están ofreciendo quién debería velar por nuestra salud integral, no solo, ¿no?, la salud física. Entonces ya todas las normas que se han puesto, pues de acuerdo, para prevenir y tal, pero nadie ha velado por la salud emocional, social, ¿no? Todas las fobias sociales que hay ahora, no se han tenido en cuenta para nada las necesidades de las personas mayores aisladas en residencias, personas con discapacidades que necesitaban fisios, logopedas, se les cortó todo. Sí. ¿No? Niños y niñas autistas que no entendían la situación y necesitaban salir, o sea, no se tuvo en cuenta. Entonces, ¿de qué salud estamos hablando, no? Absolutamente. Y es una situación que la vivimos todos, pero cada uno lo vivió de una manera completamente diferente y, como bien dijiste, con un montón de efectos colaterales, que es lo que agrava la situación. Entonces, por ejemplo, esto me lleva a otro tema, al tema, bueno, en realidad abrimos el tema de qué hablamos cuando hablamos de otras pérdidas, por ejemplo, con los menores. Por ejemplo, ¿qué tipo de pérdidas, además de la pérdida de un ser querido, o de un familiar, pueden experimentar los menores? Sí, Mica, el libro ¿no?, que está orientado a cuando muere una persona es la pérdida, pues, irreversible, ¿no? Cuando muere alguien, entonces ahí se inicia un proceso de duelo, también más difícil, ¿no?, o más saludable, depende de cómo han sido también las circunstancias de la muerte, ¿no?, si se han podido despedir, el vínculo que había, cómo ha muerto la persona. Eso sería un tema, pero luego los menores en situaciones de dificultades económicas, de pérdida de negocios, de separación de padres, de violencia doméstica. Con estas situaciones, tengo que decirte, con los años que he estado en docencia, que cuestan mucho de detectar, porque a veces hay silencio de la familia. Entonces tú puedes ver que ese niño o niña lo está pasando mal, pero no acabas de saber qué está pasando. Lo mismo pasa con las enfermedades graves, que a veces no te explican qué está pasando a la familia, porque cuesta también, ¿no?, aceptarlo y explicarlo. Cuando algún miembro de la familia, padre o madre, que mueren muchos realmente, hay mucha demanda en los centros educativos porque, claro, hay una comunidad educativa muy grande y padres o madres con temas por enfermedades o por accidentes, pues que mueren jóvenes, ¿no? Y entonces cuesta mucho de detectar, por eso es importantísimo la relación familia-escuela, que en las reuniones de inicio de curso se haga mucho énfasis en que queremos acompañarlos. Como docente, que he sido muchos años, lo focalizábamos mucho normalmente en qué íbamos a enseñar, ¿no?, todo el tema académico, ¿no?, hasta dónde teníamos los objetivos, dónde teníamos que llegar, cuando lo más importante en estos momentos es cómo vamos a acompañar emocionalmente a vuestros hijos y hijas, ¿no?, y cómo lo vamos a hacer colaborando para su bienestar. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, cómo nos vamos a relacionar. Entonces, decirle a los padres, si tenéis alguna situación difícil en casa, explicarla a la maestra o profesor, explicarla, ¿no?, porque entonces va a ser más fácil, vamos a entender. Porque los niños y niñas, al no entenderlo, ¿qué pasa? Están viviendo una situación difícil en casa, que a lo mejor no se la explican, pero sabemos que tienen la antena siempre puesta, que están al caso de todo lo que pasa, incluso cuando son bebés. Pasa que se instaura mucho el silencio, ¿no? Como los pequeños, pongamos de 0 a 2 años, a veces, que no se enteran, pero se enteran de todo. Ellos notan cómo se les habla. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, se cortó un segundo. Un momento. Pues yo no... Sí, ahí estamos. Bueno, pues eso, como se va instaurando como una manera de protegerlos, como cuando son muy pequeños, son bebés, pues no se les dice tampoco la palabra muerte, o no se les explica. Se les habla mucho, pero no se les explica que la familia está pasando una situación difícil. Aunque no lo entiendan, da igual. Tampoco entienden a lo mejor que ahora te vamos a vestir para ir al parque. A lo mejor tampoco entienden esa frase. Pero entonces, ellos sí que ven caras más tristes
oyen voces que no son las normales, cómo se les acoge. Entonces, con esa idea de que se les tiene que proteger, tampoco se les hace participar de la situación familiar. Entonces eso se va 3 años, 4, y se va como quedando eso de que los niños no explicarles demasiadas cosas, ¿no? De situaciones difíciles o de enfermedades graves. Ángeles, te interrumpo, pero justo se me prendió ahí una lucecita. Sí, perfecto. Hablando de este tema, porque ¿cómo en tu libro hablas acerca de cómo es que de acuerdo con los diferentes grupos de edad, se procesa lo que es el concepto de la muerte y el duelo? Sí. ¿Nos puedes contar acerca de las diferentes variaciones que hay? Por ejemplo, como bien dijiste, que ya desde muy pequeñitos ya empiezan a tener alguna sensibilidad al respecto del tema bastante. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de los diferentes grupos de edad y por ahí la sensibilidad con respecto a este proceso de duelo y de tiempos de crisis, lo que sienten? Con respecto a la muerte, cuando son más pequeños de 6, 7 años no comprenden que la muerte es para siempre, ¿no? Y entre otras cosas tampoco la comprenden porque no la ven, no ven la muerte natural, ¿no? No se les explica lo suficiente, entonces solo lo entienden desde la no funcionalidad, de que ese cuerpo pues ya no se va a mover, no tiene hambre, no se va a despertar, sobre todo que ya no cumple ninguna función, que es fácil explicárselo a ellos cuando ven un animal pequeño muerto, cuando ven un pajarito, que ellos ya entienden, eso sí que lo entienden y lo hacen sus rituales, enterrarlo en el patio, cuando encuentran pues, un gusano, un pajarito, una mariposa, y hacen sus rituales, ¿no? Pero aunque no comprendan ese concepto, se les tiene que participar igual y explicar y responder sobre todo sus preguntas. Pues evitando aquí metáforas, evitando eufemismos, porque si no solo los van a confundir, ellos son muy literales. Pasa que tampoco no sufren mucho porque como no tienen el concepto de muerte, que es para siempre, ellos en su mente pasa de que esa persona va a volver, se va a despertar o va a volver otro día. No tienen esa noción y por eso no sufren, no sufren igual que sufren cuando ya van comprendiendo, 6, 7 años en adelante, van comprendiendo que es para siempre. Entonces sufren más y en esas edades, 10, 11, 12 años, estas edades, tampoco saben cómo gestionarlo. Sufren, pero ya lo entienden, de que eso es para siempre, ya se plantean. Es que eso daría ahora para mucho, ¿no? Que hay muchas características en cada edad, ¿no? Pero van sufriendo más cuanto más mayores son, porque se dan cuenta, ¿no? Ya, no digamos ya los adolescentes que lo viven ya con mucho dolor, porque también, ¿no? Ya empatizan mucho pues con un amigo que se le ha muerto a su madre, empatizan con el adulto, pero también les faltan herramientas emocionales, también les falta, entonces no saben cómo gestionar esa vergüenza a llorar en público, o esa necesidad de estar aislado, que no te miren o que si estás en duelo. Bueno, es más complicado, pero cuanto más es importante que desde muy pequeños, yo digo desde el momento cero, pues hablarles que oigan la palabra el abuelo, vemos la foto y decimos el abuelo, lo queríamos mucho, le damos besos, pero mira, murió cuando tú tenías 1 añito, pero que oigan, ¿eh? No es ese abuelo que un día va a aparecer por la puerta, ¿no? Sí, me gustó mucho eso que dijiste en el libro de no utilizar metáforas, que es lo que culturalmente lo hacemos, es que las ¿no? utilizamos, mucho, especialmente, ¿no? Todo lo que son, los catalanes o los argentinos mismos, latinoamericanos, todos somos más poéticos también. Es que es muy bonito también decir que ahora es una estrella, es muy bonito, ¿no? Yo digo, pero lo matizamos un poco, de cuando miramos esa estrella tan preciosa pensamos en, ¿no? Porque si no, ellos son tan literales que todos los niños, yo creo que en todas las familias tienen alguna anécdota de estas, de que el niño dice, bueno, pues si vamos en avión vamos a ver a papá, o si cojo una escalera muy alta voy a llegar al cielo y voy a ver a la abuela, ¿no? Entonces yo creo que todos que son literales, ¿no? Entonces es cuando ellos se sienten engañados, cuando, ¿no? la consigna es ha muerto y no volverá, pero ha muerto físicamente, porque lo tenemos en los recuerdos, en todo lo que nos dejó, en todo eso, todo su legado lo tenemos, ¿no? Y eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? Todo lo que esa persona nos ha legado, ¿no? Sí, absolutamente. Y también yo creo que ayuda mucho, también hablas mucho en tu libro acerca de detectar, ¿no? De identificar las emociones, porque van a ser muchas las emociones que vamos a vivir. Y a veces
podemos caer en la decepción cuando utilizamos estas metáforas tan lindas, ¿no? O estancarnos en una emoción y no seguir avanzando hasta llegar a la transformación. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuáles son algunas emociones? Bueno, hoy en día no. ¿Cuáles son algunas, por ejemplo, de las emociones que sienten los niños al lidiar con el duelo? ¿Y cuáles, por ejemplo, serían algunas pautas para ayudar a desarrollar? Sí. O, por ejemplo, esto de llorar, fundamental, Sí. la tristeza. Sí. ¿Puedes hablar un poquito al respecto de eso? Bueno, el llorar, siempre, cuando yo hago esta pregunta en todas las charlas, talleres, haces la pregunta de decir, cuando un bebé llora, ¿qué le dices? ¿Qué haces Deja de cuando un llorar. bebé llora? Le dices, deja de llorar. Entonces ya estamos dando ese mensaje de no llores. Y eso no llores lo tenemos tan incorporado que nos sale porque nos inquieta a nosotros, pero él se está comunicando hambre, tristeza, dolor de barriga, ¿no? Entonces, lo más correcto sería llora, que yo intento entender qué te pasa, ¿no? Intento comprender, intento saber qué te pasa. Pero claro, el mensaje de no llores, yo siempre les digo en las escuelas, tendríais que tener ¿no? un rótulo que dijera llora cuando lo necesites, llora que te vamos a acompañar, ¿no? No reprimir. Luego no digamos ya esas frases tan terribles, ¿no? No llores que pareces a un niño, no llores que pareces una niña, eso sí. ya es terrible, terrible. Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces está como visto como si, ¿no? Como si se fuera muy vulnerable, ¿no? Por llorar, ¿no? Entonces muchos niños, claro, lloran, a veces pueden llorar en la escuela por una situación de esas que decimos, que está pasando una situación muy difícil en casa y no sabe cómo explicarla tampoco, ¿no? Y se pone a llorar a lo mejor por otra circunstancia, se pone a llorar a lo mejor porque es que no me he hecho mal los deberes o he perdido el lápiz o que no me está amiga tal, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí observando qué está pasando ahí, ¿no? Porque cuando están en duelo van a tener esas manifestaciones, van a lo mejor a llorar o a estar muy tristes o a no querer hacer nada, a estar como muy abstraídos, y tenemos ahí que ver qué está pasando. Porque a veces se les riñe y entonces se imagino una personita que esté en duelo, que además se pone a llorar o que se enfada con un compañero y además lo riñen o lo castigan, ¿no? Sí. Entonces eso suele pasar bastante porque ellos manifiestan su malestar, tienen un montón de emociones, ¿no? Como los adultos diríamos, delante de una situación difícil, pues sentirás rabia, frustración, tristeza, impotencia, incertidumbre. Ellos a lo mejor no tienen ni ese vocabulario, a lo mejor no saben que se están sintiendo impotentes o qué va a pasar mañana, pero sí que sienten mucho malestar, ¿no? Tienen como un nudo, ¿no? Tienen un malestar que les inquieta y que les hace, pues algunos niños se vuelven como agresivos, así que aparentemente, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Por qué le has tirado una patada a este niño? Que pues si no te ha hecho nada, pero es que está saliendo, están como una olla a presión, ¿no? Por eso es tan importante el poner palabras, ¿eh? Por eso os decía antes también que si recordábamos una situación de cuando éramos menores, si también poner una palabra, ¿no? Que a lo mejor sentíamos una rabia terrible contra nuestro padre, nuestra madre, nuestro profesor, contra alguien con ese sentimiento de injusticia también, ¿no? Y entonces poner qué emoción, ¿no? ¿Qué emoción ponemos ahí, ¿no? Porque es lo que les estará pasando. Pues si a un niño que está en duelo y hace alguna cosa inadecuada en la escuela y encima se le riñe, va a tener un sentimiento de injusticia, que nadie le entiende, que lo está pasando mal y nadie le acompaña, se va a sentir mucha soledad, ¿no? Si además luego llega a casa, bueno, pues ¿dónde está el problema? Es en casa, que a lo mejor los padres discuten o a lo mejor se sigue sin trabajo o a lo mejor el tema de los desahucios, es que es brutal también, es que parece que quedan con números cuando en las noticias te dicen. Miré el dato que en Cataluña, en el primer trimestre de este 21, 2.500 desahucios. Es que te dan escalofríos solo en el primer trimestre y bueno, dices, realmente es que son los niños son unos grandes resilientes, lo son, porque tienen una capacidad de adaptarse brutal, pero hay que vigilar porque claro, muchas cosas quedan, muchas emociones de estas van a quedar como ahí bloqueadas, ¿no? Van a quedar, no se las permiten tampoco en situaciones ya extremas, como eso, ¿no? De situaciones de pobreza, que a veces, pues neveras que están vacías, ¿dónde vamos a ir a vivir? Es que hablando desde un lugar así, ¿no? Como muy cómodo, como que lo tenemos todo,
cuesta imaginar, pero es que cuando miras datos, no digamos ya las migraciones, los que se quedan, los que llegan, y los que no llegan, ¿no? ¿No? Por mar y por donde sea, y ahora está Afganistán, pero es que están un montón de países, ¿no? Que están así. Entonces, los niños realmente a veces ves imágenes y los ves sonreír, a veces, ¿no? En situaciones, es de muy tristes también, pero tienen una capacidad de resiliencia muy grande, pero claro, eso no evita que en situaciones muy, muy, muy traumáticas, evidentemente quede ahí un trauma que se tiene que hacer todo lo que podamos, ¿no? Para acompañarlos. Sí, sí, yo creo que lo interesante de muchos centros educativos, a ver, algunos no, porque también uno en su entorno colectivo encuentra semejanzas, pero lo que tiene interesante es que en el centro educativo están diferentes tipos de colectivos conviviendo en un lugar. Entonces, eso es lo que hace el panorama y compartir diferente. Y hablando de esto, ¿cómo podemos hacer, o tienes algunas, por ejemplo, ideas o pautas que podrían incorporar los docentes para acompañar, ¿no? a los jóvenes en estos momentos de crisis como profesional? Por ejemplo, si hay algún docente escuchando, comienza el ciclo escolar. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas pautas de prevención o de detección y para observar que se podrían incorporar en el aula? Mira, primero te diría lo que he comentado antes, ¿no? Establecer un vínculo con la familia, ¿no? Un espacio de confianza, que la familia sepa que puede confiar, no solo en el profesor, no centramos a veces en los tutores, sino que los niños y niñas van a estar con muchos profesores, ¿no? Que todo el centro educativo tuviera esa acogida, esa mirada, ¿no? De acoger emocionalmente pues todas las, ¿no? Ya no solo cuando pasa un tema por muerte, ¿no? Cómo se afronta y cómo se acoge, sino todas estas situaciones de vulnerabilidad hay centros educativos, sobre todo en las ciudades, en que tienen tantos porcientos que saben que la única comida que hacen los niños y niñas es esa comida de ese mediodía que están en la escuela, que luego no comen nada más. Bueno, establecer ese vínculo con la familia yo lo considero clave, fundamental, ¿no? Después también pues el observar, ¿no? El observarlos. Porque los niños cuando están pasando situaciones así son como muy transparentes. Los adultos sabemos hacer más teatro, ¿eh? Podemos tener una situación muy complicada y vamos al trabajo con una sonrisa, que aquí estaría que les estamos dando a veces un modelo como profesores, como padres, a veces un modelo emocional no adecuado, a veces sería decir, no te voy a engañar. Eso en las escuelas también lo digo mucho, porque yo como docente pues he ido siempre con una sonrisa. Ahora, con el tiempo, pues compartiría más con ellos, ¿no? Ya porque estoy jubilada, pero pues yo compartiría más con ellos, decir, mira, hoy tengo un mal día, hoy no me encuentro bien, o estoy triste porque tengo un familiar tal, compartirlo. Y entonces, sí que las veces que les compartía que no te encontrabas muy bien o así, entonces son muy empáticos, es que lo son muchísimo los niños, ¿no? Pero les tienes que explicar, porque si el modelo siempre es de que vamos sonriendo, entonces ellos también van a esconder sus emociones, ¿no? Pero de entradas que son muy transparentes. Entonces, están muchas horas en las escuelas también, ¿no? A veces más que con la familia. A veces con la familia, si van a una actividad extraescolar, llegan, se van al baño, una bañera, la cena y ves hacer los deberes, a veces con la familia están más poco rato que no están en la escuela, ¿no? Entonces es muy importante observar cómo están, ¿no? Y al mínimo indicio, y sobre todo no digamos ya en los adolescentes, ¿no? El gran trabajo que tienen aquí los profesores, como la tutoría, tienen muchos profesores, en cada curso tienen muchos profesores, cómo tienen que estar sabiendo toda esa problemática que hay, ¿no? Los adolescentes ya necesitan un acompañamiento ya como muy específico, atendiendo mucho sus necesidades y encima con esta situación pues hablar más a nivel académico ya está todo encarrilado, ¿no? Pero a nivel emocional vamos a ver cómo los vamos a atender. En los institutos también hay orientadores educativos, psicopedagogos, ¿no? Poner mucho énfasis ahí. Y luego también que el duelo, que a veces no solo con afrontarlo en ese momento que ha pasado 2-3 días está por ese alumno, no, es que ellos van a manifestar el duelo semanas y meses después. Entonces es esa mirada a largo plazo. Sí. Esa mirada a largo plazo es importantísima, ¿no? Sobre todo si hay maestros, profesores de instituto, que muchos duelos que han ocurrido en la primaria o en infantil
en la adolescencia emergen, sale ahí todo lo que había quedado como bloqueado, ¿no? Sí. Entonces, por eso, si lo hacen con conductas disruptivas, pues ahí estamos, los castigos, expulsiones, vamos a ver qué pasa, ¿no? Normalmente Sí. detrás de mucha rabia es que hay mucho dolor, normalmente. Sí, sí, son como por ahí, uno como medio como, o se salta emociones y reprimen y salen, surgen de otra manera, ¿no? Por no entenderlas y me lleva a esto que, lo que estamos hablando, que muchas veces, que estas son sugerencias están geniales, pero piensas que, por ejemplo, tienen la agenda muchos docentes muy cargadas con otros temas y que se puede incorporar esto, o habría que también tener una modificación en el sistema educativo para incorporar la educación emocional ahí. ¿Qué piensas al respecto de eso? ¿Tendría que haber como una transformación con todo esto? Total, habría que haber una transformación total. Yo creo que esta situación ha puesto un poco sobre la mesa, ¿no?, el tema de esta educación emocional más profunda, digo yo, ¿no? Porque educación emocional se hace en las escuelas, pero las emociones básicas, y si estamos contentos o tristes, y ahí queda, ¿no? Porque cuando rascas un poquito más, ¿no?, en el tema de las emociones, ves que aquel niño que te ha dicho que está contento, cuando les preguntas si tienen alguna cosa que les inquieta, ahí ya van saliendo más cosas, ¿no? Entonces, esta situación sí que ha puesto, ¿no?, sobre la mesa el trabajar un poco más una gama como más amplia de emociones, ¿no? Y también y cómo atenderlas, ¿no? Y me consta que en muchas escuelas y muchos institutos están trabajando este tema. Pero sería necesario esta transformación para ver también que 10 minutos dedicados diariamente a atender lo que te cuentan, lo que te explican, en lugar de tener la urgencia que tocan matemáticas, ¿no? Es que está clarísimo que es mucho más beneficioso. Se van a estar más relajados, se van a sentir atendidos, no van a haber tantos conflictos. Lo que pasa es que la urgencia de esos currículums que están, que en muchos casos, ahora ya como estoy fuera del sistema, puedo decirlo, ¿no?, porque se enseñan muchas cosas inútiles, y todos lo sabemos, que yo no he hecho nunca más en mi vida una ecuación o una raíz cuadrada, porque no me hace falta para nada, pero hay unas cosas básicas que sí, ¿no? Entonces, bueno, poner en valor, ¿no?, todas estas, ¿no?, lo que es importante realmente, ¿no?, de la vida. Sí, Siguiendo incorporarlo en el día a día, como dijiste. sí, incorporarlo como un tema normal, igual que la familia llega a casa y se comentan cómo ha ido el día, pues que al llegar a la escuela también esté este espacio, ¿no? Ahora toca esto, ahora toca esto, ahora toca, o no tenemos tiempo, no. Dar espacio y tiempo es fundamental, es imprescindible dárselo. Pasa que cuanto más mayores son, la urgencia del currículum aprieta más y ese profesor que tiene 3/4 de hora tiene prisa porque tiene otra clase, pero buscar esos momentos, o que sean esas tutorías, esas clases pues de valores o incluso de religión en las escuelas, que sea realmente para poner en valor, para escucharlos, ¿no? Necesitan hablar, ¿eh? Los niños y niñas necesitan hablar, pero para eso les hace falta pues espacio y tiempo, ¿eh?, tanto en la familia como en el centro educativo. Necesitan explicar cómo se sienten y eso no se hace así, ¡ay, cómo estás hoy! No, sino No, no también es pues, 3 minutos bien, no, mal, ya ¿no? Que dime y uno, ya todo está, bien. sí, todo bien, ¿no? Necesitan también, pues, eso que os decía, también como que seamos un modelo emocional, que oigan la verdad, que se acostumbren a que les decimos la verdad de lo que está pasando también, que no queramos protegerlos, ¿no? Porque queriendo proteger, estamos desprotegiendo, no les estamos dando, ¿no?, que ellos desarrollen sus herramientas, ¿no? Anticiparles cosas que sepamos en la familia, pues anticipar si hay alguna situación difícil, una enfermedad grave, una posible separación de los padres, un cambio de domicilio o de centro escolar. Hay que anticiparles, no se les puede dar, ¿no?, así como, ¡pam!, ¿no? Mira, hemos decidido, evidentemente van a decidir los padres muchas cosas, pero que ellos se sientan partícipes de esa familia, ¿no? Sí, yo creo que es lo que pasa, ¿no? Que todos lo reciben como un shock, como una sorpresa a los Sí, niños. sí. Cuando es algo que se venía hablando hace tiempo con los Mm. adultos, que nos ha pasado a todos, a mí personalmente también me ha pasado, que es como, sucede esto, entonces es el desarrollo emocional de la sorpresa, que te sientes defraudada, que tal, que el engaño, y es como vivir también un montón de otras emociones que no están, que si Sí. por ahí se hubiese sabido desde antes o tal,
hubiese sido como ya tendrías más herramientas incorporadas o Sí, sí, sí. acompañamiento. Pero eso le Sí, pasa a muchos menores también, que también también. reciben mucho la sorpresa. Sí, 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 se les da, imagina ese momento en que te dicen, mira, es que como hemos comprado una casa, un piso, no sé dónde, vas a cambiar también, ay, qué bien, qué alegría, pero es que vas a ir a otro centro educativo. Eso también les pasa a muchos, ¿no? Y quedan como todo lo que pierden, ¿no? Sí, bueno, Eso, en mi caso, por ejemplo, también hubo muchos hasta cambiar de país, sí, que yo también me mudé desde muy chiquita a Estados Unidos, por ejemplo, y fue como medio, bueno, hubo fiestita de despedida, pero fue como, bueno, ¡pum! Y como que, no sé, no estaba incluida en que, el proceso y, que ya bueno, te, obviamente, sí, sí, después obviamente hubo acompañamiento en la adaptación y todo, en pero el centro. bueno, es un shock, ¿no? Para Sí, un sí, niño. sí, totalmente, ¿no? Aquí en Cataluña están las aulas de acogida, ¿no? En algunos centros, ¿no? Donde se acogen alumnos que acaban de llegar, enfocado también a que vayan aprendiendo la lengua, pero también a ese acompañamiento pues emocional, ¿no? Porque de golpe se Exacto. encuentran como, ¿no? Absolutamente como desbordados con su duelo de todo lo que han dejado atrás y con el duelo de los padres, que también Sí, no les es nada fácil también, ¿no? Sostener. Con esto de dar espacio y tiempo también es importante que ellos sepan que estamos disponibles, porque sí que hay un momento, a lo mejor en el centro educativo o en casa, que ellos tienen como necesidad de hablar y que en ese momento realmente es que, pero retomarlo, ¿no? Y decir, mira, discúlpame que antes no he podido, ¿no? Escucharte, o si quieres podemos quedar en la escuela, te va bien a la hora del patio, quedamos un momento cuando termine la clase, podemos retomarlo siempre y eso también es como una forma de atención que les tenemos cuando vemos que, ¿no? Que tienen como necesidad. Entonces, que si saben que estamos disponibles, eso lo hacen todos los niños y niñas, ¿eh? En casa igual. Si tú has abierto como la puerta ¿no? A que te expliquen, a que vas a estar por ellos, a que vas a poner atención y que te interesa sobre todo lo que están viviendo, lo que están pasando, entonces, en un momento u otro, ellos van a encontrar la manera de comunicarse. ¿Eh? Eso es sí. importante. Sí, absolutamente. Y hablando de este acompañamiento, ¿piensas que, por ejemplo, a algunos docentes también les falta capacitación en la cuestión de los procesos de duelo? Porque siento que también para acompañar hay que tener los Sí, recursos. ¿Sientas que sí. están ahí los docentes o que estaría bueno también un acompañamiento para ellos también, ¿no? O Sí, pedagógico, no, no, las sin duda, herramientas. ¿eh? No, sin duda es, por un lado no hay formación, ¿no? Entonces el tema de acompañar los procesos de duelo no se enseña en magisterio, ni en psicología, ni en pedagogía, ni en educación social, por eso también se piden muchas formaciones complementarias, ¿no? Entonces, claro, eso ya es un hándicap, ¿no? Ese es Sí, un exacto. hándicap que dices, bueno, yo no sé si lo hago bien, eso también a veces se actúa con la buena fe, pero dices, yo tengo dudas de cómo o cómo lo voy a hacer. Otro hándicap es estar pasando tú una situación difícil. Estás pasando una situación muy difícil, a lo mejor se te ha muerto alguien muy querido hace poco y vas a tener como miedo de, ¿y si me desbordo en la clase, ¿no? Y si me van a venir, si trato ese tema, ¿no? Lo voy a Sí, pasar mal, ¿no? Más hándicaps también, ¿no? Que es como es un tema que no está en el currículum, a veces, ¿no? Hablar de la muerte así, a lo mejor se habla en el aula abiertamente y a lo mejor salen algunos niños llorando. Entonces, que algunos padres digan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué habláis de eso? Bueno, entonces, en ese sentido, hay que empoderar a todos los docentes porque educar integralmente, una educación integral, tiene que contemplar la vida y la muerte. De lo contrario, engañamos a los niños, ¿no? Entonces, hay que sí, hacer mucha pedagogía de la vida y de la muerte, y no solo pedagogía en las aulas, sino pedagogía con los padres. Por eso esas reuniones de inicio de curso, como dejarles ir, pues aquí educamos para la vida, y en la vida pasan cosas, ¿no? Entonces eso sí. es muy importante. Entonces, si los maestros que han hecho esto ya se sienten autorizados a hablar en el aula, y cada vez, a lo mejor porque me dedico a eso y veo más casos, ¿no? Pero veo que dice, ay, qué bien, ¿no? Pues ahora me vienen, ¿no? Las familias a explicar que tienen el abuelo Sí. muy enfermo, que esté al caso del niño, que tal, y bueno, ¿no? Es esa, ¿no? Establecer esa comunicación Sí, que cuando yo les creo explicas a los padres que eso va a ayudarles, que es un beneficio para sus hijos, lo entienden perfectamente. sí, yo creo que, como bien dijiste, como que es algo que a veces ahora sale como de manera más espontánea, o de la buena fe de un docente, o como de las ganas de uno, y como que no hay un proceso consolidado, incorporado, integral para todos. Y yo creo que ese podría ser como un paso, ¿no? Como que los directivos lo incorporen
a nivel que ya se establezca un proceso Sí, de prevención, sí, no que sea algo, sí, oh, bueno, esta profesora, porque es más sí, sí, empática o sí, tal, sí. va a suceder, pero este profesor que no tiene por ahí las herramientas emocionales, no le va a surgir el acompañamiento. Entonces, por eso para mí son tan importantes, ¿no? Los Eso procesos. sería, sí, 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 eso ya sería lo ideal y vamos caminando despacito, despacito, pero cada vez Sí, hay más profesores que hacen esta formación, que incluyen incluso proyectos de pedagogía de la vida y de la muerte. Poquito a poco se van haciendo pasos. ¿Eh? sí, absolutamente. Sí, Sigo con el tema de las emociones, Mica, ¿te sí, sí, parece? sí, perdón Porque es que muy te desvíe. importante. No, 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 que me gusta que vayas así comentando. Y que es muy importante eso que decían, legitimar lo que sienten. ¿Eh? Porque una forma de deslegitimar lo que sienten es, por ejemplo, decirle, no pasa nada, no te preocupes, o eres muy pequeño para entenderlo, y dejarlos de lado, ¿no? Por eso es muy importante pues, legitimar lo que están sintiendo y validarles lo que están sintiendo. ¿Eh? Me interesa lo que te está pasando en ese momento y ayudarles pues, a poner palabras. ¿Eh? Ahora en Internet hay unas ruedas de emociones donde están las emociones básicas y luego están como wow, con todo un abanico, cómo se despliegan un montón de Sí, emociones. Y eso es muy interesante también para, ¿no? Que a veces dices, triste es como un paraguas, ¿no? Estoy triste y a veces dices, pues no, es un paraguas que esconde muchas otras emociones, ¿no? Que si se dan a luz, si se les pone palabras, ¿no? Una vez que ya si dices, es que yo me sentí muy impotente porque no podía hacer nada o me sentía culpable, que muchos niños se sienten culpables por las situaciones que pasan, por ejemplo, ¿no? Porque hacía enfadar a mis papás, ahora se separan, bueno, ¿no? El ponerles palabras les va a ayudar mucho, ayudarles, ¿no? A ponerles sí, palabras. sí, reconocer las Reconocer lo que emociones. sienten, ¿eh? Porque es decir, no pasa nada, pues sí, que a él le está pasando, es importante para él, ¿no? Y no Sí, es, y eso, ¿no? Y como es pequeño, no te explicamos, ¿no? Reconocerlo. Y luego también es muy importante también no hablar de emociones negativas, porque es que a veces si hablamos de que hay emociones negativas, lo digo porque es que en programas de educación emocional y muchas personas que se dedican a acompañar emocionalmente también hablan de emociones negativas. Si tú estás sintiendo rabia, frustración, impotencia, son emociones que te crean malestar, pero que tienen una función de que tienes que expresar. Si dices que es negativa, está como la persona está pensando que está sintiendo algo inadecuado. Y y es entonces, como una claro, culpa, ¿no? Que se es como genera. una culpa. Además, tengo rabia y no debería sentirla. ¿Cómo que no? Si atropellaron a tu perro, ¿cómo no vas a sentir rabia? Pues claro, ¿no? Pues es que validar eso, ¿no? También, porque si no, y no es negativo que sientas rabia, la rabia tiene que salir, la rabia Sí, tienes que sí, expresarla, porque de si lo no la contrario, reprimes. y puede quedar durante años ahí, ¿no? Bloqueada. Entonces todas las emociones son funcionales. Entonces por eso no vamos a decirles no pasa nada y no te preocupes, sino vamos a atenderlo. ¿Vale? Ese es un mensaje Absolutamente. también que os quería dar, ¿no? Y pues eso, validar, pues si están tristes, si tienen ganas de llorar, ¿eh? Todo eso, pues también, pues validarlo, ¿no? Ver. Sí, y todas esas cosas después te quedan como Mm, adultos, porque hay mm. muchos adultos que les cuesta hablar de sus emociones o Uy. que les da vergüenza. Mm, Esa es la cuestión. Y yo también siento lo mismo con los niños, a veces que mm, por ahí están viviendo una situación complicada, que están o en colectivos vulnerables, y mm, que les da vergüenza hablarlo porque es esta cuestión de guardar, de reservar, y mm, hasta por ahí se sienten como diferenciados de sus compañeros, ¿no? Porque mm. como no se habla de estos temas en la clase, por ahí también los compañeritos dicen, ay, este raro o tal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para transformar ese acompañamiento también colectivo, inclusivo, con los compañeritos para que no se sienta vergüenza, no se sientan excluidos? Mira, hablar, hablar y hablar, eso es lo más importante, Sí, ¿no? El diálogo, hablar abiertamente. abiertamente, porque todos, ¿no? Claro, no sé, todos somos diferentes, todos somos iguales y todos somos diferentes. Es que a partir de aquí, en las clases, en las aulas donde hay algún alumno con alguna discapacidad, pues es que todos los profesores lo dicen, ¿no? Es wow, ¿no? Que son unos compañeros increíbles. ¿No? Y en cambio, si cuando no lo ven o así, pues no prestan tanta atención, pero si no es que son como, ellos son muy empáticos, ¿no? Entonces, poder hablar con ellos y ponerse en el lugar del otro, ponerse al lado del compañero que sufre, ¿no? En lugar de ridiculizarlo, Entonces, cuando se habla de cómo se sienten, cuando se dan estos espacios,
es que es muy bonito. A veces en las aulas pues lo he vivido y es que ven que le cae una lágrima, el otro le trae el pañuelo y ves cómo lo abrazan. Es que eso es muy bonito. Yo recomiendo mucho que miréis el documental Pensando en los demás. Ok, Es un documental que perfecto. está Voy a escribir aquí. de un maestro japonés. Es increíble, es un documental de 3/4 de hora, pero que está grabado durante diferentes momentos de un curso escolar. Y es increíble cómo ese maestro acompaña diferentes momentos y ver cómo los compañeros no se solidarizan, empatizan, ¿no? con compañeros que lo están pasando mal por diferentes pérdidas, ¿no? Es un documental de referencia, ¿eh? En cursos de formación lo tenemos, ¿no? Como una actividad, el mirarlo, porque es que es, es increíble, ¿no? Y ayuda mucho a entender. Pero ¿qué pasa? Que ese profesor les da cada día un espacio. Hacen unas cartas, que escriben unas cartas en la libreta y esas cartas que escriben en casa luego las leen en clase. Entonces, bueno, pues cada día leen 2 o 3 niños, ¿no? Y también el profesor sabe a lo mejor quién necesita leer esa carta en ese momento, ¿no? Entonces ahí manifiestan pues experiencias, ¿no? Pero eso que les está dando un tiempo, ¿no? Y un valor a todo eso que están sintiendo, ¿no? Y una herramienta también que me trae a hablar, que hablas mucho en tu libro, que a mí me encanta también, porque a mí me encanta escribir, por ejemplo, y siento que a través de la expresión, ¿no? A través de, hay que otras materias que pueden Sí, potenciar sí, sí, estas herramientas emocionales, ¿no? Más que sí, nada con el arte. ¿Qué piensas al respecto de sí. eso con los Uy, niños de la sí, expresión y el sí, sí. duelo? Bueno, ya sabemos que los niños muy pequeños que empiezan cuando hacen sus dibujos, pues que están expresando muchísimo. A lo mejor con palabras no sabrán decir, pero a lo mejor te dibujan una familia donde ahí ves ese dibujo y dices, wow, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Ya ves, a través del arte está clarísimo que les va muy bien, ¿no? Aparte de que, aunque no sea terapia, pero a través de actividades artísticas, en duelos no explicitados, en duelos que están como muy bloqueados, pues les ayuda evidentemente mucho, ¿no? Estas actividades, pues la plástica, la música, ¿no? La música también pueden conectar mucho si se trabaja bien, ¿no? Hay canciones, muchas canciones, ¿no? Y músicas pues que hacen conectar también con duelos o con pérdidas, entonces poderlo poner también en común, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos docentes que están Mm, especializados en esos ámbitos que sin sí, darse cuenta son un sí, acompañamiento para los menores. total. Sí, sí, Es sí, un sí. poco eso. No, no. Y además en centros un poco especializados que atienden a alumnos pues con más problemáticas y así, pues evidentemente trabajan mucho este tema, ¿no? De actividades artísticas, ¿no? Porque saben que ahí pues salen muchas cosas, ¿no? Y además es más fácil hablar, ¿no? Es más fácil hablar haciendo una actividad así artística, incluso en educación física, ¿eh? Encontrar Sí, profesores o en actividades extraescolares donde el alumno está como no tiene, ¿no? En ese momento, ¿no? Que no está haciendo unos deberes concretos de lengua, de matemáticas, de sociales. Entonces, al estar más relajado, emergen mucho más, ¿no? Emociones, ¿no? sí, Y son más entonces, genuinos, no es sí, sí, forzado, sí, digamos. sí, sí. Entonces, por eso es poner esa atención en todos esos momentos, ¿no? Incluso momentos de ocio, una persona que lo esté pasando mal, un momento de ocio, ¡guau! Se te remueve más todo, ¿no? Te viene como más tristeza también, ¿no? Entonces, Sí, también, que decíamos ahora docentes, pero es que los monitores de actividades extraescolares, los educadores sociales, los de comedor, esas personas que están con esos alumnos también muchas horas, pues es que es muy importante también que observen, que estén ahí, ¿no? especialmente, porque ahí es como cuando se sienten por ahí menos vigilados o tal, se sueltan y entonces esas personas también es fundamental capacitarlos y Sí, decirles que observen, que sí, anoten, eso ¿no? Que mismo, hagan un eso mismo. seguimiento. Sí, 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 exacto. Luego también, pues, reconocer siempre su esfuerzo, porque es que los tenemos que felicitar constantemente, ¿no? A los niños a veces Sí, parece que solo estamos dirigidos a que cumplan, ¿no? Todo normas sí, y tal, ¿no? Y a veces se les felicita poco cuando hacen las cosas bien, ¿no? Y entonces yo creo, bueno, que es muy importante, pues, transmitirles, pues, todo el esfuerzo que están haciendo, el que han hecho en esta situación tan difícil, el que siguen haciendo yendo con una mascarilla puesta, todo ese esfuerzo, pues también validárselo mucho, que no es fácil y que ellos lo están haciendo muy bien. Eso la mayoría de profesores lo dicen, es que estaban asombrados ya el año pasado de cómo se habían adaptado, ¿no? Pero
¿no? También poniendo atención en esos más vulnerables, ¿no? Sí. Muy importante también transmitirles esperanza, ¿eh? Yo que eso quería también comentarlo, que es Sí, muy por favor. importante transmitirles esperanza, pero no falsas esperanzas. Antes ya os decía también, ¿no? Que de no mentirles, ¿no? Y a veces ese lema del todo irá bien del confinamiento, a mí no lo compartía mucho porque pensaba es que a muchos niños y niñas no les va a ir bien. Es Entonces, una negación también a la era realidad. como todo irá bien, sí, pero a lo mejor va a ser difícil. Tenemos el deseo de que todo vaya bien. Pero entonces cuando creas falsas esperanzas, eso puede pasar también en enfermedades. A muchos pasa, ¿eh? Muchos niños y niñas tienen un shock mucho más grande porque la familia sabe que ese familiar está terminal, menos el niño y niña que dicen, no, así mira, hoy está bien, mira, hemos hablado. ¿No? Entonces, ¡pam!, ¿no? Se cae de golpe cuando esa persona fallece, ¿no? Entonces, eso es como falsas esperanzas, ¿no? Sí. Y es importante saber que los niños toleran mucho mejor mucho mejor, toleran la verdad por dura que sea, pero no toleran las mentiras, ¿no? O que no se les haya dicho la verdad, que se les haya omitido información. Eso Eso les no lo impacta toleran. mucho más. Les impacta y van a tener doble dolor, porque van a tener el dolor de la pérdida y además el dolor del enfado de no haber sido ahí partícipe, ¿no? Entonces, con ese todo irá bien, bueno, es el deseo, ¿no? O sea, también hablarlo, ¿no? No solo que todo irá bien, porque todos los que no les ha ido bien se están sintiendo engañados en este momento. Si ya no están en su casa, si el papá o mamá ha perdido el trabajo, si se han separado, y a lo mejor está todavía el cartel ahí colgado de todo irá bien, y ¿no? Te Sí, pones es en su como una piel negación. y Sí. dices, wow, ¿no? Sí, yo Pero creo que al ese mismo lema excluye a mm, muchas personas también y las es- esconde se a tenía veces. que complementar, ¿no? Que era, pues eso, que era un deseo que todo vaya bien, deseamos que Sí. todo vaya bien, pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces también transmitirles confianza, ¿no? Entonces si no les mentimos, ellos van a tener confianza en sus adultos referentes, ¿no? Pero en cuanto les has engañado una vez, luego te están pensando ya que, bueno, ya no te van a tener confianza para explicarte a lo mejor sus emociones, cómo están, ¿no? Tampoco, Y ¿no? van a esconder también Se muchas van, veces. claro, si ya no tienen confianza, ¿y para qué voy a explicar si me van a decir que no pasa nada o me van a engañar, ¿no? Sí. Eso es muy importante. También pues dar más afecto, más cariño, ¿no? Respetarlos mucho, cómo se sienten. Ellos tienen que sentirse así, que intentar que un clima de calma y de serenidad en las casas, en la escuela, ¿no? Esto lo agradecen muchísimo. En la escuela agradecen mucho el silencio los niños. Y por suerte también en muchas escuelas han incluido la meditación y si no es Sí. meditación, pero unos minutos como de silencio, de unos ejercicios que lo relajen. Yo recuerdo, ¿no?, los últimos cursos que trabajé, cómo entran de alborotados y cuando se calman con una música o haciéndose un poco de masaje entre ellos, y bueno, luego te lo piden, ¿no? Y eso es que es muy importante, ¿no? Esos momentos son 5 minutos, pero que luego te va también a facilitar, ¿no? Sí, absolutamente. Incorporarlos en el día a día, fundamental. Sí. Ya hemos llegado Ay, a la hora. Yo creo que nos faltaron tocar un montón de es que me temas, como falta, yo siempre. os diría muchas cosas más, ¿no? Sí. Déjame así rápido. Obvio que sí. Y también quería luego, perdón que te Sí, interrumpa, invitar a cualquier persona que si sí, tiene alguna consulta, una pregunta, que por sí. favor comparte ahora por nuestro chat, bueno, por el chat de YouTube y la vamos a ver y lo hablamos y nada, les contestamos esa pregunta, perdón. Ahora, adelante, No, Gaby. nada, con algunas cosas que si no me quedo ahí con las ganas Sí, sí, de decir, ¿no? adelante. También transmitirles, ¿no?, la importancia de la gratitud, ¿no? De agradecer lo que tenemos. Eso también, ¿no?, que a veces se quejan mucho los niños, pero los mayores nos quejamos, pero agradecer, ¿no?, la gratitud, ¿no? Incorporarla, ¿no?, como un valor. Uh, Valores a potenciar también, ¿no?, la creatividad que decías tú, la creatividad en todas sus formas, pues valorar su opinión, su interés, ¿vale? Todo, ¿no? Y valorar todos esos aspectos esenciales de la vida, ¿no? Pues la salud, pues la familia, una buena alimentación, el movimiento, todo eso es que es muy importante, ¿no? Y transmitirles también pues la alegría de vivir, ¿eh? Eh, Había pensado para terminar una frase que hace pocos días escuché de Pepe Mujica, ¿no?, de expresidente de Uruguay, que dijo: la vida, a pesar de los pesares, es hermosa, la vida es hermosa. Y me gustó mucho y pensé, mira,
es que es así, ¿no? Poder transmitir, aunque en situaciones muy difíciles, poderles transmitir la alegría de vivir, la esperanza, la confianza, un poco todo, ¿no? Con el deseo, ¿no? Y las ganas y el empeño, pues de que todo vaya lo mejor posible, ¿no? Sí, que de eso también se trata la esperanza, lo que decías recién, de esa manera, no negando, sino diciendo, no, bueno, sigamos como, ¿no? Como que hagamos, no sé, acompañémonos, acá estamos, ni siquiera a veces con las Sí. palabras, ya con el afecto, son un montón de cuestiones positivas que pueden ayudar al acompañamiento, al final. Bueno, Bueno, Ángeles, ha sido súper linda esta charla. Me encantaría seguir conversando. Hablaré con Jaume a hacer otra charla porque yo creo que también hay muchos temas que no tocamos porque en realidad me sorprende que haya tan poco material o que haya tan poca disposición de un tema tan fundamental, tan importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú lo has hecho, aquí lo tienes, y por suerte publicaste el libro, porque va a ser una súper herramienta, lo recomiendo un montón el libro, especialmente si, no solamente si son docentes o directivos, sino también como padres, ¿no? Porque hay un montón de pautas que pueden utilizar los padres en el libro. Gracias, Micaela, muchas gracias Así, Ángeles, por ha sido un placer. por este espacio. Muchas gracias. Bueno, te dejo, así descansas. Muchas gracias por tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento y nada. Esta charla luego la van a poder compartir, vamos a compartir mañana en YouTube. Si alguien se la perdió, me está mirando desde el futuro, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Micaela. Un Que beso. estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos una vez más por acompañarme, los que están sintonizados. Como dije recién, esta charla se compartirá mañana en nuestro YouTube. La pueden compartir si sienten que hay un docente o que hay un padre que la quiere escuchar. Realmente, Ángeles da pautas muy puntuales. Me encanta la manera que se expresa, ¿no? Como que no divaga, son cuestiones que podemos incorporar en nuestro día a día para ayudar a todos los adolescentes y a todos los menores que están atravesando por ahí un momento, como bien dijimos, inédito, y nada, hacerlos sentir acompañados y luego mejorar su desarrollo como adultos. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y bueno, los esperamos para la próxima charla, que será el miércoles a las 19 horas, y les vamos a adelantar más detalles en nuestras redes sociales, así que nos siguen. Dejo las redes sociales aquí abajo también en nuestro canal de YouTube, así nos pueden contactar. Y muchas gracias por su tiempo una vez más. Hasta luego.